La historia comienza con nuestros protas luchando con un goblin que se ve medio intimidante, y a pesar de que son 6 contra 1, vemos que esa pequeña batalla les está costando demasiado, y es que con todo su esfuerzo apenas lograron acorralar a ese débil monstruo, y si eso era débil, ellos estaban por debajo de lo débil entonces. Y a pesar de que nuestro prota Haruhiro intentó con su daga alcanzar al goblin, terminó más bien tropezándose con Ranta, quien también estaba intentando atacar, para luego Haru casi ser herido por una flecha de su propia compañera Yume, quien era muy mala con el arco. Y ni qué decir de su guerrero Moguso, quien apenas sabía utilizar su espada, y que al dejarla atascada dejó indefensa a su maga Shihoru, que si no hubiera sido por su sacerdote y líder Manato, la chica quizás no hubiera vivido para contarlo. Pero entonces, ¿quiénes son estos chicos y de dónde vinieron? Bueno, déjate lo explico. Al parecer estos chicos provienen de otro mundo, un mundo normal en el que a diferencia de otros isekais, no hubo un prota que fuera enviado solo a este mundo, sino fueron más bien varios, y es que Haru, viendo unas luces en la total oscuridad, despierta en una habitación en la que no ve nada, y cuando habla comprueba que habían más personas, para que luego saliendo de ese sitio y viendo unos guardias que los escoltan, por fin pudo ver el rostro de los demás, dándose cuenta que lo único que recordaba era su nombre, y nada más, una situación que compartía con los otros, y esto de la falta de memoria es una desventaja que no se los darían en cualquier otro isekai, pero en fin. Este grupo de chicos, por indicación de esos guardias, fueron a una ciudad cercana desde donde estaban, para luego darse cuenta que habían salido de una torre de reloj que de vez en cuando daba campanadas para indicar cierta hora del día. Luego todo este grupo llega al local de un tipo rarito que usa labial, el cual les dice que llegaron al mundo de Grimgar, específicamente a la ciudad fronteriza de Ortania, y lo que en pocas palabras Brichan les dijo era que si querían sobrevivir en este mundo tendrían que hacerse soldados, voluntarios, donde tendrían que comprar sus insignias por 20 monedas de plata, y ya que trabajar no les daría dinero suficiente, no tenían otra opción sino que aceptar esas 10 monedas de plata que se les daba a todos los aprendices al comenzar. En ese grupo quien destacaba era un tipo peliplateado llamado Renji, pero no resulta ser el prota de la serie, y a pesar que llegó a retar a Brichan con puño abierto por decirle unas cositas bastante subidas de tono, lo cierto es que lo insultó y Brichan se encabronó, y colocándole un cuchillo en el cuello, al ver la determinación de este chico quien agarró ese cuchillo con sus manos, Brichan por esta ocasión lo dejó pasar. La cuestión fue que después Renji formó su propio equipo para dejar a los protas atrás, y estos quedándose como las sobras simplemente se reunieron como un equipo más, en parte gracias a la iniciativa de Manato, quien al ver que con las 10 piezas de plata apenas les alcanzaba para unirse a un gremio y aprender habilidades de pelea, por lo que hizo que cada quien escogiera un rol para así comenzar como un equipo. De este modo Haruhiro escogió el rol de ladrón, quien con su cambio de look ahora parecía uno más de ese lugar, tocándole además enfrentar a una sensei bastante llamativa llamada Bárbara, quien en plan de masoquista le enseñó todo lo que debía saber un ladrón, y como este gremio para identificarse entre ellos se ponían apodos, nuestro prota quedó como Gato Viejo. Y todo porque Bárbara Sensei le decía al prota que tenía ojos de gato viejo, porque parecía que siempre andaba con sueño. Con respecto al resto, los demás se unieron a un gremio para aprender otras habilidades, tal como hizo Manato como sacerdote para aprender habilidades de curación, mientras que la waifu tímida del grupo Shihoru, ella se fue al gremio de magos para los ataques a distancia, y para los ataques de corto alcance, para eso estaba Mogosu como guerrero y Ranta como caballero oscuro, y para equilibrar un poco Yume escogió ser cazadora para los ataques con flecha, en los cuales era bien mala, pero en realidad escogió ese rol con la esperanza de criar un lobo cachorro, y esto al ser un isekai medio realista, como vimos a los protas les costó matar un simple goblin, con los cuales podían conseguir más dinero, pero al no atrapar nada solo veían como sus recursos iban acabando poco a poquito, en lo que en una de esas noches tranquilas que pasaban en su respectiva posada, Haru en su cuarto intentó hablar con Manato, pero no lo vio, y cuando salió al patio se lo encontró, descubriendo que este chico había ido a la taberna Sherry a buscar más información, mientras echaba unas copitas, y cuando hablaron de su vida pasada, ambos decían lo mismo, que no recordaban nada y cuando lo intentaban todo desaparecía, aunque cuando miraban a la luna sabían que posiblemente en su otro mundo esa luna no era roja como la que veían. Entonces pasó otro día y consiguieron un goblin solitario en el bosque que intentaron acabar, siendo Ranta el primero en lanzarse al ataque para que lo siguieran los demás, y este goblin al estar rodeado terminó siendo herido de gravedad, pero era bastante duro de matar e inclusive en un momento se le lanzó al prota haciendo que forcejeara con su daga, hasta que vino Moguso y de un solo espadazo le partió la cabeza, y viendo a ese goblin ahí tirado cuando comenzaron a celebrar, a lo que yo vine, ese monstruo intentó escapar, haciendo que Ranta respondiera rápido y lo terminara de acabar con espadazos para así reclamar su primer sacrificio para su dios.
¿Qué? Y así eso la ayudara para su invocación. Entonces de regreso los protas pudieron celebrar un poco porque lograron cobrar su primera recompensa, pero aún estaban demasiado lejos de alcanzar un mínimo de comodidad, ya que si bien por los momentos tenían el techo de la posada, lo cierto era que el dinero poco a poco se les acababa. Y cuando creyeron que ya tenían el ritmo para acabar con los goblins, al siguiente y al siguiente y al siguiente día los protas estuvieron explorando, pero no conseguían nada que se adaptara a su fuerza. Es decir, que si ya uno era un reto, atacar a 2 o 3 era impensable, y los recursos ya se iban agotando, donde Haru veía su sueño de comprarse una ropa interior nueva como algo muy lejano. Estoy cansado, jefe. Y si él la estaba pasando por eso, no me quiero imaginar por lo que estarían pasando sus amigas, quien por cierto, Haru terminó encontrándose con Yume por ahí cerca del baño, y no evitó pensar en lo linda y provocativa que se veía, aunque se dijo a sí mismo fuera malos pensamientos. ¡Ya, Fifi, abajo! Lo cierto es que siguieron pasando los días y por la info que consiguió Manato logró saber de una ciudad abandonada llamada Damuro, y allí rondaban muchos goblins al tener cerca su base principal. Entonces ese sitio se volvió una oportunidad de caza perfecta para ellos, en el que nada más llegando al lugar Haru logra ver a un goblin dormido, donde lo acaban sin mucho esfuerzo. Y mira que por fin consiguieron una buena recompensa después de mucho tiempo, logrando levantarles el ánimo un poco de nuevo. Y así estuvieron ellos luchando con un grupo cada vez más grande de goblins, y claro, iban a su ritmo, mientras seguían explorando la zona y mapeando todo el lugar, y conforme iban conociendo su territorio más confiados se sentían al saber que si la situación se complicaba podrían escapar con relativa facilidad ya que conocían más o menos el camino. Y bueno, así fue que nuestros protas fueron creciendo, ya teniendo la oportunidad de mejorar su vida en Grimgar y hasta con chance de comprarse ropa interior nueva. Al menos esa fue la alegría de Haru, y todo gracias a quién. Al menos para el prota era gracias a Manato, y por eso en una noche de repente lo llamó y le dio las gracias, siendo más bien el Manato, como buen tipo que era, quien les terminó agradeciendo por el buen grupo que habían hecho, ya que él solo, la verdad, no hubiera logrado tanto en ese mundo tan complicado. Y así el prota, mirando esa luna, se cayó tras tantas cosas que le quiso decir a Manato, y solo se dijo que ya se había acostumbrado a esa luna roja y a la vida con sus compañeros, o mejor dicho, sus amigos que se iban acercando también, pero más tirándole a lo amoroso, y esos fueron la tímida maga y Manato, un shipeo que se fue formando por casualidades discretas, en la que una vez, viendo cómo este chico le daba comida a las aves, la waifu se acercó y sintió la calidez de este chico, quien la cuidó inclusive cuando se tropezó y la atrapó. Y así como el amor se estaba dando, el trabajo en equipo también estaba mejorando. Ahora los protas se adentraban en la ciudad de los goblins con más confianza, y cada día iban acabando con más de ellos, aumentando su recompensa, lo que les permitió pagar por nuevas habilidades, donde Ranta por su lado consiguió un nuevo tipo de ataque directo. Moguso podía ahora contraatacar de manera rápida a sus enemigos, y los acababa al instante. Yume, al no ser tan buena con el arco, aprendió un ataque de corto alcance con su daga. En cambio, la maga había conseguido aprender magia de sombra, con la cual hacía que los enemigos se confundieran por unos segundos. Manato, por otro lado, aprendió un golpe ofensivo con su bastón, y el prota Haruhiro, él sí que aprendió un golpe de espada que le permitía acabar de un golpe con los goblins. Definitivamente este equipo iba mejorando y poco a poco iban escalando, al igual que iban aumentando su confianza. Y mientras almorzaban, Manato se soltó a reír tras la pelea de Yume y Ranta, para luego decir lo buen grupo que habían formado, diciendo las cualidades que cada quien aportaba al equipo. Pero aquí comenzamos por mal camino, ya que iban dejando por fuera al prota, quien se decía a sí mismo: bueno, ya habrá tiempo para preguntarle en lo que considera que soy bueno. Pero en ese instante que parten para buscar más goblins, Manato estaba de primero, cruza una calle donde queda descubierto y el prota se da cuenta de que hay un goblin apuntándolo con su flecha, haciendo que corriera para protegerlo, recibiendo las flechas, para que Manato de una usara su magia curativa. Sin embargo, todos ellos terminaron emboscados por unos goblins más fuertes, donde simplemente no eran rivales, y entre más resistieran sus ataques, más aumentaba el peligro de que alguno muriera. Así que Manato, dando la orden de retirada, los protas logran dejar atrás esa escuadra de goblins, pero sin darse cuenta que su sacerdote había sido herido cuando corrieron, y este chico, para no preocuparlos ya que había gastado todo su maná en curarlos a ellos, prefirió aguantar y ver qué pasaba luego, y ya cuando sintieron que estuvieron a salvo, descansaron, para luego ver a Manato derrumbarse frente a sus ojos por toda la sangre perdida, haciendo que obvio todos se preocuparan, y Haru, sin saber qué hacer, le pide indicaciones a su amigo, pero solo recibe un "lo siento y te los encargo", y cerrando sus ojos, Manato cae ante el desespero de todos, que como última opción deciden ir al templo del gremio de sacerdotes para que lo curaran.
Sin embargo, el camino fue demasiado largo y cuando lo dejaron frente a un viejo sacerdote, este señor se lamentó al ver caído un prometedor aprendiz, diciéndole a los demás que no había nada más que hacer y que más bien lo debían cremar, ya que si pasaban más de 3 o 5 días su amigo podría resucitar como un muerto viviente, dado a la maldición del reino vivo que hacía que en esa región aquellos que no sean cremados resucitaran a los días como un sirviente suyo. De esta manera los protas, sabiendo que todo ese proceso tenía su coste, ellos asumieron los gastos para darle un entierro digno a su amigo, y cada quien sin palabras dejó atrás a su líder y amigo, y peor aún fue para Shihoru, quien también había dejado atrás al primer amor de ese mundo, y a pesar de que no querían olvidar a su amigo, la verdad era dura, ellos estaban vivos y Manato estaba muerto, así que debían decidir qué hacer de ahora en adelante. Al menos fue lo que discutieron los chicos que fueron al bar de Cherry para desahogar sus penas, mientras que las chicas quedaron un rato en la tumba y luego de ahí se fueron a la posada, aunque en un momento Ranta y Haru comenzaron a pelearse por lo de Manato, echándose la culpa entre ellos, por lo que Mugoso los tuvo que detener, y mientras estuvieron allí les llegó a su mesa un tal Kikawa, un chico todo risueño quien había llegado junto con ellos a Gringar al mismo tiempo, y estaba ya unido al grupo Orión, y enterándose de la muerte de Manato da su sentido pésame, para agregar que los sacerdotes al ser los curadores tienen más porcentaje de muerte al enemigo por saber de su poder, y por eso los monstruos de las zonas apuntan directo hacia ellos, para que luego Kikawa, sabiendo que sería difícil que el equipo de protas consiguieran un sacerdote, ya que aún eran aprendices y aparte un equipo débil, este chico les ofrece conseguirle a alguien, para que al día siguiente de camino a Damuro, Ranta les presentara a las chicas a Mari, una sacerdotisa que tal como se los advirtió el propio Kikawa, a ella le era difícil tratar con grupos por su fría personalidad, y es que cuando el equipo de protas estaba listo para partir, ella le dijo a Haru, adelante que yo lo sigo, una actitud que durante su pelea con los goblins no hizo más que empeorar, ya que de Mari no recibían para nada apoyo si la comparaban con Manato, que los curaba de inmediato a la más mínima herida, además que ella no participaba para nada en los combates, para que de regreso, ante una pésima cacería de goblins, los muchachos del grupo se reunieron de nuevo en la taberna para discutir la poca cooperación que tienen de Mari, donde además Haru dice que el problema no solo era ella, sino eran todos como equipo, ya que ellos tomaron esa decisión de integrar a una sacerdotisa sin consultarle a Yume y Shihoru, sin preguntarle siquiera cómo se sentían ni nada de eso, por lo que después, estando en el baño, Haru se encontró con Yume y allí conversaron sobre lo que le preocupaba a las chicas, y ambos abriendo sus sentimientos para decir que se sentían culpables por la muerte de Manato, ellos se abrazaron mientras lloraban, para quedarse así por un rato, para que luego sin darse cuenta fueran vistos por Shihoru, quien malinterpretó la situación. ¡Qué rico! Para que al otro día apareciera la maga disculpándose con Haru por lo que pensó, y Ranta, escuchando eso, se le lanzó a interrogar a Haru por todo lo que había avanzado con la otra waifu, aunque dejando este incidente de lado, la comunicación entre ellos mejoró, y las chicas prometieron llevarse mejor con Mari, pero esa waifu era demasiado fría y distante, haciendo muy difícil tratar con ella. Entonces, ¿cómo lidiarían de ahora en adelante con Mari? La verdad es que ni el mismo prota sabía. Sin embargo, eso le sirvió para encontrar un nuevo equilibrio para su formación, en la cual ahora Mugosu y Ranta quedarían en la vanguardia, para así quedar Yume y el prota en medio, mientras la maga y la sanadora quedaban atrás. De esta manera su desempeño mejoró, yéndoles bastante bien en su cacería, donde después de regreso a la ciudad y ahora con todo el equipo completo, esta vez se reunieron en la taberna de Cherry para así conversar todos juntos, hasta que de repente vieron a Mari entrar y sin saludarlo siguió directo para hablar con el jefe de Orión, quien estaba en el lugar, y luego de retirarse sin nada más que hablar, ese encuentro despertó la curiosidad del prota, pero dejó esa preocupación para después. El prota se quedó hablando con una especie de sombra de Manato, donde se cuestionaba si superaría ese bache que tenían, además de preguntarse si lograría al menos ser un poquito más como él, y con las palabras de ánimos de ese fantasma, al otro día el prota, mientras luchaba, terminó siendo más perceptivo con sus amigos, mirando a Ranta, Shihoru, pero su atención se quedó en Mugosu, donde lo ayudó a matar a un goblin por la espalda, además de pensar que su amigo pelearía mejor si no se preocupara tanto por cubrirse su cabeza, y por eso de regreso le propuso que le ayudaría a comprarse un casco, algo que los demás se sumaron a ayudar, haciendo que Mari les prestara un poco de atención, y conforme el equipo de protas se fueron uniendo, allí Mari comenzó a hacerle más de ayuda con ellos, inclusive hasta llegar a un punto en el que al ser atacados por sorpresa por unos goblins en la retaguardia, ella protegió a Shihoru, algo que luego el propio prota le agradeció, y allí Haru se dio cuenta también que el báculo de Mari también tenía atributos ofensivos, para después intentar acercarse más a Mari, ya que en la ciudad Haru la invita a cenar, recibiendo como respuesta un no gracias ya comí. Nah,
pero ya en serio le dijo no gracias, no por ahora y hasta, casi decía un hasta mañana, lo que significaba un gran avance para ganarse su confianza. De nuevo en la taberna, Haru se acerca con los demás al jefe de Orión y allí se enteran de la historia de Mari, quien por boca de su antiguo compañero de grupo, Hayashi, les contó que él junto a otros 3 más habían formado un grupo junto con Mari, quienes rápidamente ascendieron como soldados voluntarios, algo que sí los llenó de confianza, pero que en realidad fue un trabajo que lograron gracias al trabajo duro de Mari, quien antes era una chica siempre sonriente y colaborativa, y que en las batallas a veces llegaba a desempeñar el trabajo de 3, tanto apoyando en la vanguardia como además de cubrir en batalla a otros, aparte de curarlos también. Un trabajo duro que al final, sin darse cuenta, lo asumieron como natural, y así sin pensarlo pasaron a otra zona de casa, en la que así como los protas comenzaron en Domuro para de allí saltar a las minas de Sirene, lugar conocido por ser la guarida de los kobolds, monstruos con forma de lobos donde se decía que había una temible bestia que había acabado con varios guerreros, y por su gran tamaño y el pelaje negro y blanco que tenía se ganó el nombre de Manchas de la Muerte. Entonces esta mina, que poseía 10 pisos y conforme ibas bajando más complicado se ponía, este grupo al verse confiado tras haber enfrentado enemigos que relativamente fueron fáciles de acabar, llegaron hasta el 5.º piso, donde fue que se encontraron a Manchas Negras, y los acorraló al punto que después de haber dejado inconsciente por un rato a Hayashi, cuando despertó vio que sus otros 3 compañeros estaban en aprietos, ya que uno estaba muerto, otra seriamente herida y el líder apenas podía contener al monstruo, así que diciéndole que huyeran hizo que Hayashi tomara por la fuerza a Mari para que luego Mari, disculpándose porque se le había agotado su magia, saliera de esas minas con esa pesada carga de haber dejado morir a sus amigos. De ahí que ella hubiera dejado de ser la misma, donde la waifu dejó de sonreír y comenzó a ser difícil de tratar, haciendo que en cada equipo que entrara pues al poco tiempo se saliera, y de esta manera Hayashi le dice a los protas que ellos podrían ser quienes puedan sacar a la waifu de la oscuridad de esas minas, en la que quedó atrapado su espíritu. Entonces todos entienden por lo que pasó Mari, haciendo que al otro día comenzaran a tratarla diferente, y es que recordaron por lo que pasaron con Manato. Ahora ellos no se imaginarían lo que sería perder 3 compañeros de inmediato. Lo cierto fue que en un momento de descanso en Damuro, el prota le dice a Mari que tenían que hablar, y la chica, esperando que solo le dijeran que se fuera del equipo, lo que terminó escuchando en cambio fue a Haruhiro contándole lo que sintieron cuando perdieron a Manato, para al final decirle que esperaba contar con ella no solo como su compañera, sino también como amiga, palabras que llegaron al corazón de la chica y poco a poco se fue acercando más a ellos. Con este pequeño cambio otros se fueron dando, tales como que ahora Moguso tenía su casco y una mejor armadura para así enfrentarse con más libertad contra los enemigos, además de contar con una nueva habilidad de ataque, así como también lo había logrado Haru, donde además a veces lograba ver una luz que cuando la seguía con su daga mataba con facilidad a los goblins, y qué decirte de Ranta y las demás chicas, ellas también fueron acumulando nuevas habilidades de lucha que hicieron fortalecer por completo al equipo, donde ahora no solo podían con 1 o 2 goblins, sino con 3 y casi 4, llegando a querer ir por más, pero ¿hasta dónde podrían avanzar? Hasta los momentos no queda claro la verdad. Lo cierto es que poco a poco Mari se iba acercando a ellos, llegando al punto de que ella aceptaba junto al equipo ir a la taberna, y a pesar de que le costaba superar su pasado, tal como dijo su antiguo compañero de grupo, solo los protas podrían sacarla de las cavernas donde su espíritu había quedado atrapado. En la taberna vemos que ahora los protas eran conocidos como los Goblin Slayer, posible premonición a otro anime. A pesar de que esto era un título medio vergonzoso también, eso era la verdad. Los protas no salían de Damuro para cazar otro tipo de monstruos, y Haruhiro en una noche sin poder dormir sale al patio para hablar con Manato, y es que al parecer los protas habían hablado para ubicar a los goblins que habían acabado con la vida de su amigo, y así cobrar venganza, por lo que la sombra de este sacerdote le pregunta que si estaba ansioso por el día de mañana, y el prota con un silencioso sí se queda dormido, para luego verlos al día siguiente en Damuro, rodeando la base del enemigo que los protas ya habían ubicado, y ahora ellos, siendo más fuertes y Mari más unidos a ellos, repasaron su plan para lanzarse al ataque, así que se daba inicio al momento definitivo, y allí Yume dispara una flecha para derribar a un goblin que estaba en el techo, para después Haru salir a acabar silenciosamente con otro en la entrada, y así confirmando que la antesala del edificio estaba despejada, los demás entran cautelosos. Sin embargo, con otro goblin que derribaron, a este le dio tiempo para avisar a los demás, alertando al líder goblin que andaba a mitad de una partidita de ajedrez. De esta manera el goblin mamadísimo se despertó, para que el resto estuviera listo para atacar. Fue así que comenzó la lucha entre ellos, donde Muguso detuvo a ese goblin gigante, para dejar a los demás el resto. Mientras que Haru y Yume detenían a un goblin, Ranta se encargaba de otro, mientras que las otras chicas simplemente se quedaron atrás brindando apoyo con magia.
magia. Así fue que Shihoru lanzaba hechizos de sombras, mientras que Mari también la cubría en la retaguardia y estaba pendiente de cualquiera que necesitara curarse. Sin embargo, los protas parecían perder la ventaja, al punto que Yume llegó a ser herida, pero pronto se recuperaron y poco a poco los goblins fueron cayendo, hasta que Muguso pudo acabar con ese goblin gigante, mientras los otros chicos acabaron con los goblins menores, donde Haru, enfrentándose al goblin líder, lo dejó lo suficientemente herido para obligarlo a escapar, pero no lo dejaron ir tan lejos, y alcanzándolo en un sitio donde estaba sentado, ese goblin solo se puso como señuelo para hacer caer a los protas en una trampa, donde de repente salió otro goblin disparando flechas que terminaron hiriendo a Mari, haciendo sentir a todos que de nuevo estaba a punto de repetirse la historia. Así que los protas, acabando con el goblin líder, hizo que Haru fuera disparado a perseguir al otro en el techo, y con sus tácticas de ladrón alcanzó al goblin que le costó matar, hasta que usando la daga que anteriormente esos goblins le habían quitado, le asestó un golpe mortal para así acabar con la venganza de Manato, para después, con ayuda de Yume, regresar y comprobar que Mari estaba fuera de peligro, ya que no había gastado toda su magia. Pero al final, de regreso a la ciudad y transcurrido un tiempo, el equipo termina yendo a la tumba de Manato, donde Haru le entrega como acto simbólico su insignia que habían comprado entre todos, para mostrarle a su amigo caído que ya todos eran voluntarios, y diciéndole que se sintiera orgulloso de lo mucho que habían avanzado, y después de ese emotivo momento los protas simplemente se retiran cada quien por su cuenta, para que Haru junto con Mari terminaran hablando de su pasado, y ella diciendo que poco a poco lo ha venido superando, y en parte fue gracias a ellos que ahora la consideran su amiga, y de esta manera Mari se retira con un hasta mañana. Después de haber cumplido su venganza, los protas deciden tomarse un descanso donde cada quien hace lo suyo, que si pescar, escalar o simplemente conocer la ciudad, para al final encontrarse en la taberna, y allí hablar sobre su nuevo objetivo, ya que cumplieron su venganza. ¿Pero ahora qué? Así que se plantearon un nuevo objetivo, dado que estaban cansados de matar goblins, sintieron que estaban cayendo en la rutina, además de que Domuro había sido invadida por goblins más fuertes, así que se decidieron a cambiar de zona para escoger las minas de Cirene como su nuevo objetivo, algo que puso bastante nerviosa a Mari, porque recordó que allí fue donde murieron sus amigos. Entonces, levantándose de la mesa y retirándose, el prota la alcanzó para que, hablando con la waifu, al ver su cara de preocupación, para que luego ella le dijera que había tomado confianza con sus nuevos amigos, quienes solo con su ayuda podría superar ese pasado que dejó un enterrado en esas minas. Entonces los protas se tomaron unos días para aprender nuevas habilidades y así irse mejor preparados para las minas, donde de nuevo el prota es llevado a los crueles pero sabrosones prácticas de Bárbara Sensei, quien le comienza a preguntar sobre chicas y eso. ¡Ay, qué rico! Haciendo que el prota cambiara el tema para preguntarle sobre esas luces que él a veces veía en batalla. Ella le dice que aparecen un par de veces en la vida de un aventurero y que no se sienta tan especial por eso, pero el prota le dice que él lo ve relativamente seguido, así que ella solo le dice que eso significa que él tiene buenos sentidos, nada más, para así dar por terminado la dolorosa enseñanza de la habilidad del ladrón Spider. En los días siguientes los protas se adentraron a la mina Cirene, donde probaron sus nuevas habilidades, en especial Haru, que cuando se abalanzó con sus piernas para derribar al enemigo, vio lo fácil que se le hizo acabarlo con ese movimiento. Esto era básicamente Spider, mientras por otro lado estaba Ranta, quien había aprendido un hechizo de confusión, y Yume había aprendido una técnica de ataque y evasión con cuchillos. En cambio, Shihoru agregó un nuevo hechizo que atrapaba al enemigo con una magia de sombra al formar una especie de fango en el suelo, y Mugoso por su parte contaba con una nueva técnica de contraataque que venía siendo bastante útil. En este primer nivel del túnel los enemigos eran kobolds, rezagados de su sociedad, siendo monstruos caninos bastante débiles que sirvieron de entrenamiento para que los protas se adaptaran a los nuevos enemigos, además de aprender de su nueva manera de trabajar en equipo, en el que Ranta insistía en luchar uno a uno contra los monstruos para dejar más espacios a los demás para actuar. Esto era algo molesto para Haru, pero pensó que tenía que aprender a adaptarse a su compañero mientras seguía siendo de líder, y aunque era muy poco probable que se encontraran a manchas de muerte, en los primeros pisos no debían dejar de ser cautelosos, porque conforme luchaban y luchaban, los protas más confianza tomaban, y se aventuraban a siguientes pisos. Ya de noche el prota no dejó de compararse con Manato, dudando de nuevo si era capaz, en especial cuando pensaba en Ranta, quien de verdad se hacía una molestia, y hasta pensaba en echarlo por su modo de actuar egoísta, haciendo que pusiera en riesgo su vida y la de los demás. Trató de comprenderlo un poco, hasta que conversando pudo saber lo ignorado que se sentía, y que a su manera podía ayudar al equipo, pero simplemente no encontraba la mejor manera de comunicarlo. Así que terminando la charla diciendo que se conformarían a hacer bien su trabajo, pero que no le interesaba eso de estar haciéndose amiguitos, dejó al prota atrás para que se quedara pensando un rato, al punto que Haru se quedó dormido en el patio, hasta que al otro día despertó
despertó con una mantita que le colocó Yume, para que después de allí partieran de nuevo a las minas para conquistar un nuevo nivel, donde además ahora contaban con un nuevo poder de ataque de Mari, en el que podían apoyarse, y así, en el tercer nivel veían a las madrigueras de kobolds que dormían bastante profundo, y al menos que hubiera algo importante, esas bestias la verdad es que nunca se despertarían. Un alivio cuando el grupo escuchó eso, por lo que el equipo siguió luchando hasta que pensaron que podían seguir hacia adelante, encontrando de esa manera en el cuarto piso que parecía más una granja que una mina, en donde los kobolds tenían sus cosechas y puerquitos que tenían cara de ratas. Pero explorando esa granja, los protas caminaron con cuidado mientras que Mari, quien los estaba guiando, queda paralizada al ver a manchas de muerte haciendo recorrido por ahí. Esto hizo que la waifu se desmayara y soñara con el recuerdo de sus amigos mientras estuvieron en la posada de aprendices, hasta que despertó y Haru le insistía que siguiera guiándolos para irse sin ser detectado por los monstruos, donde pasarían por un camino que la waifu conocía para irse lo más seguro posible de esas minas, llegando inclusive a pasar hasta el quinto piso, que era una fundidora de las minas, y mientras acababan sigilosamente con algunos monstruos llegaron hasta el templo de un dios donde no pasaban los kobolds porque eran bien ateos, y mientras descansaron y hablaron un rato, en ese instante que bajaron la guardia escucharon unos pasos, que al ver de quién eran hicieron que Mari se paralizara, porque esos pasos eran de sus antiguos amigos que se habían convertido en no vivos por la maldición del rey zombie, los cuales uno era un mago, una ladrona y un guerrero, donde cada quien tomó su lugar de batalla, en la que mientras Mugosu detenía al guerrero, Haru y Yume se enfrentaban al mago, dejando a Ranta solas con el ladrón. Entonces Mari, pensando en traspasar la barrera de fuego que había creado el mago zombie, hizo que Haru la siguiera para cubrirla, y de repente el prota vio una luz que salía de la waifu, siendo una magia que liberaba a sus amigos de esa maldición, y de esa manera Mari logró convertir en cenizas a su antiguo amigo mago, para luego irse con el ladrón que le estaba causando problemas a Ranta, hasta que por fin Mari alcanzó al guerrero, y con un abrazo que este le dejó, Mari por fin pudo despedirse como se debía de sus antiguos compañeros, y cuando creyeron que todo había terminado, terminó más bien apareciendo de repente manchas de muerte a perseguir a los protas, siendo frenado primero por Haru, para dar la oportunidad a los demás para que huyeran, pero en ese instante este gran lobo terminó despertando a todos los demás kobolds, para que así más enemigos se unieran a la persecución, haciendo que todos los protas rápidamente pasaran por la fundidora, que por los destrozos de ese gran lobo se comenzara a derrumbar, algo que Haru con sus habilidades de ladrón logró traspasar por los pelos, pero en el último momento que saltó para alcanzar una base y subir al otro piso terminó cayendo, que si no hubiera sido por Ranta el prota hubiera estado rodeado de kobolds. Sin embargo, donde estaba Ranta colapsó y el prota, sin poder agarrarlo, terminó cayendo con el resto de la manada de bestias, en la que Ranta a lo lejos le dice al prota que huyera, que los alcanzaría luego. Va a suceder otra vez. Y diciéndole que no muera, Haru duramente tuvo que dejar a su amigo en ese aprieto, pero sabía que la prioridad era escapar, guardando así la esperanza de volver a ver a Ranta con vida, para que luego Haru le pidiera a Mari que lo siguiera guiando hacia la salida, pero sin que nadie dejara de apartar la mirada hacia atrás, pensando en su molesto amigo que quiso verse por una vez en la vida genial, y contra todo pronóstico Ranta logró escapar por su cuenta, hasta que llegó al cuarto piso de la granja, y arreglándoselas para esconderse y moverse entre los cerdos ratas, al final terminó siendo encontrado para tocarle correr a pesar de todas sus heridas, y los protas, quienes quisieron inspeccionar una vez más por si veían a Ranta, se dieron cuenta que su amigo estaba siendo perseguido, así que rápidamente lo ayudan, para que después, a pesar del alboroto, ellos pudieran seguir el siguiente piso, y una vez ahí descansaron un poco para decir lo largo que ha sido ese día, y que ya querían descansar, pero cuando dicen eso aparece el insistente monstruo Manchas de la Muerte, que iba detrás de ellos, pero Haru sabía que en velocidad ese kobold los iba a alcanzar, así que él decidió quedarse, y luchar contra ese lobo mientras conseguía algo de tiempo para que los demás escaparan, y dejando a cargo a Ranta, Haru retiene al monstruo con su Spider, y termina cayendo en un foso en el que el prota quedó un rato inconsciente, y allí soñó con los demás que estaban saliendo de las minas, hasta que vio a Ranta que le decía, no te rindas Haruhiro, y por el poder de la amistad este chico reacciona, y se da cuenta que tenía el brazo roto, así que se lo acomodó ahí como pudo con su bufanda, y dispuesto a luchar vio de nuevo esas luces que de vez en cuando se le aparecían, y cuando se movió sin haberse dado cuenta ya Haru había terminado de herir al monstruo por el único ojo que le quedaba, ya que el otro había sido lastimado por una flecha de Yume, y así pudo darle la estocada final para acabar por completo con esa temible bestia. Y al final Haru cae desmayado, y cuando despertó, a la primera que vio fue a Mari, quien lo estaba cuidando, y allí ella le contó lo que sucedió, porque el prota no recordaba nada, que había derrotado al monstruo y que había sobrevivido, y los chicos viendo eso simplemente se alegraron de encontrarse de nuevo con su amigo, y aliviados de no volver a pasar por lo mismo que vivieron con Manato, de esa manera ahora los protas parecían
parecían millonarios porque ese monstruo tenía una gran recompensa por su cabeza, para que después Haru primero se fuera al cementerio a hablar con Manato, y allí este le dijera que lo ve más maduro, y ya luego él se va a la taberna, donde se le aparece Renji disculpándose por lo sucedido esa vez cuando le dio una moneda por la muerte de Manato, y todos terminan bien, donde ahora el prota se había ganado una fama, y él ahora, a pesar de que antes le irritaba la idea de haber olvidado algo importante, ahora solo le importaba vivir su presente, al que ahora compartía con sus amigos. Y nada, hasta aquí termina el video de hoy. Si te ha gustado el resumen, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido el video o qué otro anime te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.